damos gracias al Señor por esta oportunidad, una vez más, de poder compartir la palabra. Y pues, oramos. Ore allí por mí. Sí, Señor, el Espíritu Santo sea el que ministre su corazón, que sea el que ministre a las personas que están mirándolo. Padre, gracias, Señor, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, Padre. Es ella la que transforma, es ella la que cambia, es ella la que nos da, Señor, la confianza y la seguridad en ti, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos que están aquí, por los que nos escuchan a través de las redes, Señor, que seas tú tocando sus corazones, sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar de la fe. Y le he puesto como título la fe, firme seguridad en las promesas de Dios. Y para ello la base bíblica es Hebreos 11, vamos a leer del 1 al 16. No puse el pasaje en las diapositivas, así que vamos a buscarlo. No lo delimité hasta allí, porque si veíamos a todo Hebreos, no terminábamos. Pero me llamó la atención varias cosas interesantes que encontré y pues quiero compartirlas con ustedes. Me dicen cuando ya lo tienen. Amén. Hebreos 11, versículo 1 al 16. Amén. Lo tenemos. Bueno, voy leyendo y usted allí me sigue. Dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera, puede utilizar varias versiones, pero dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quién? Los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, otra vez menciona la palabra, testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, quédese con este versículo clave, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era, ¿quién? Fiel, quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por los que esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado
una ciudad. Amén. Amén. Vamos a ver que la fe no depende de nuestros sentimientos. ¿Y por qué lo he puesto así? Porque, por ejemplo, hoy yo puedo estar feliz, pero mañana puedo estar triste. O hoy mismo puedo estar feliz y luego estoy triste. Nuestros sentimientos son muy variables, pero la fe no puede depender de nuestros sentimientos. Y hay una corriente o una filosofía que se mueve mucho en estos tiempos y es el positivismo, ¿verdad? Y la fe no tiene que ver nada con el positivismo, de decir yo creo, yo puedo, tú eres fuerte, tú eres valiente, eso está bien decirlo, pero la fe se basa en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Entonces, la fe tampoco tiene el objetivo de que Dios haga todo lo que yo quiero que Él haga. No es como una varita mágica que yo tengo y yo digo, bueno, yo declaro que allí es donde las personas se han equivocado hoy en día. Yo declaro esto o aquello. No, la fe me ayuda a entender y a comprender el carácter de Dios. La fe me ayuda a ver sus promesas y la manifestación de su voluntad. Y la voluntad de Dios, ¿cómo es? Dice la palabra en Romanos 12, 1 al 2, que ella es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, la fe cobra un sentido, ¿verdad?, tremendo en nuestras vidas. Entonces, vamos a estar viendo, ya estuvimos leyendo algunos personajes que la Biblia menciona en Hebreos 11, que se le conoce como la galería de la fe. Menciona algunos personajes que estuvimos leyendo y pues yo le voy a añadir otros personajes que en lo personal me han llamado la atención. Ahora, me gusta este pensamiento y se lo dejo aquí. Dice, el cristiano no tiene una mente positiva o pensamientos positivos. Tiene una mente y pensamientos de fe. Lo positivo se basa ¿qué? En el ser humano, pero la fe se basa en Dios. Y me quedo con un pasaje también de los que leíamos cuando dice de Sara, que creyó que era fiel quien lo había prometido. Por eso le decía que la fe no se basa en nuestros sentimientos, ni en lo que pensamos o en lo que cree alguien, porque lo que cree alguien mañana puede cambiar. Pero lo que dice la palabra de Dios, lo que me enseña la palabra acerca del carácter de Dios, me dice que Él es fiel, que Él no cambia. Esa es una de sus cualidades, que es inmutable. Amén. Entonces, vamos a ver este pensamiento también que me llamó mucho la atención porque no lo había visto así. Lo dice un gran pensador cristiano, dice que la fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan. Amén. La fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan, de las cosas que esperamos en Dios. ¿Y qué es un título de propiedad? Por ejemplo, me voy adelantando, pero cuando nosotros vinimos a este lugar, o cuando compramos una casa, o cuando estamos haciendo algún proyecto, tenemos que firmar siempre un documento, ¿verdad?, que garantice que eso es legal, que eso es mío. Bueno, la fe es la garantía, es la promesa, es el título de propiedad que usted y yo tenemos, que nos dice que Dios es fiel, que Él nunca va a cambiar, que sus promesas, dice la palabra, son sí y son amén. Entonces vamos a ver qué elementos debemos conocer de la fe. Yo le he puesto algunos porque sé que hay muchos elementos y hay muchas cosas que pues podemos decir de la fe, pero algunos elementos. Vamos a ver primero qué es la fe, según la definición de una palabra griega, hypostasis. Dice que es una palabra muy común desde Aristóteles y significa lo que se encuentra debajo de. O sea, es lo que le decía, la palabra o las letras ahí, recordaba
Cuando uno firma un contrato, lo último que aparece, ¿verdad?, son las firmas. Bueno, y lo que realmente está debajo de ese contrato es una promesa, es algo que nos da, ¿qué? Seguridad, que nos da estabilidad. Entonces, a eso es que se refiere esta palabra, upostasis. Se refiere a aquella estabilidad en la mente que lo mantiene a uno como firme. Y esto lo dijo, ¿verdad?, como les decía hace un momento, Archibald Thomas Robertson dijo que la fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan. Es algo, ¿verdad?, que no depende de mí, es algo que depende de Dios, de sus promesas. Entonces, vamos a ver, para tener fe, yo necesito conocer al autor de la fe. ¿Y quién es el autor de la fe? Vamos a verlo allí en Hebreos 12:2. A ver, ¿quién me lee? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Yo les quiero compartir lo que dice la Biblia NTV, solo la primera parte. Dice, esto es lo que hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Mire esa palabra, el campeón. El campeón es alguien que gana. Amén. Y cuando conocemos al autor y en lo que se basa nuestra fe, podemos tener la certeza de que vamos a ganar, de que vamos a triunfar. Por eso decía, se parece con lo del positivismo, pero no es lo mismo. Porque nuestro campeón nunca ha perdido una pelea. Amén. Entonces, también quiero llevarles a la versión PDT, que me gustó bastante, y dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En uno decía que inicia y se perfecciona. Es que la fe, ¿verdad?, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, ahí es el comienzo. Para los hermanos que nos están mirando por las redes, ¿verdad?, ¿qué es lo primero que necesitamos para tener fe? Es poner nuestra mirada en Jesús. Si no tenemos la mirada puesta en Jesús, no podemos tener fe. Es así de sencillo. Tal vez podemos tener una fe humana, una fe racional, pero del tipo de fe que estamos hablando en esta mañana no es una fe humana, no es una fe que está basada en cosas que yo tengo o en cosas que yo puedo hacer, sino que está basada en las promesas de Dios. Entonces esta fe se desarrolla en el contexto de una relación. Dice, no podemos creerle a alguien que no conocemos. Y eso lo leí esta semana en un libro, ¿verdad?, que ha sido muy hermoso y me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque nosotros, como padres, por ejemplo, no pondríamos el cuidado de nuestros hijos en las manos de alguien que no conocemos. O, por ejemplo, usted tiene algo valioso, usted no lo va a depositar en las manos de alguien que no conoce, ¿verdad que no? Pero cuando nosotros conocemos a una persona, le depositamos nuestra confianza, depositamos cosas personales, aún le confiamos un secreto, le confiamos una necesidad, porque conocemos a esa persona. Y ese es nuestro Dios, ¿verdad? Por eso es que nuestra mirada, nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Tenemos que tener fijo. Y cuando usted habla de fijar es algo de que no lo quita, ¿verdad? Hoy en día en el teléfono usted fija un mensaje y eso es para que cada vez que usted entra le pueda recordar ese mensaje, para que no se le olvide. Y asimismo debemos tener nuestra mirada fija en Jesús. No en un hombre, no en una organización, no en una persona, ¿verdad?, como tal, porque estamos llenas de defectos y debilidades. Pero cuando nuestra mirada está puesta en Jesús, tenemos la seguridad que sus promesas son sí, son amén, son firmes, son fieles. Y ponía esta imagen de este niño, ¿verdad?, tirándose allí a los brazos del Padre, principalmente en los niños pequeños, ¿verdad?
usted le dice, tírate, y ese niño está creyendo que ahí está el papá que lo va a agarrar. Yo estoy segura que el pastor le dice a Kaeli, tírate, y Kaeli va a tener la seguridad de que el pastor va a estar allí, ¿verdad? Él no se va a mover, él va a estar allí para agarrarlo. Y así es Dios. Dios es fiel, Dios no cambia. Amén. Amén. Y Él está allí siempre fiel a su palabra. ¿Cómo desarrollamos esa fe? Además de conocer al autor, ¿verdad? Que es el inicio y el comienzo, la desarrollamos a través de la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra de Dios que conocemos parte del carácter de Dios. Y Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? La palabra. Por la palabra de Dios. Amén. Gracias. Y hoy en día, ¿qué está pasando? ¿Por qué tal vez la fe de muchas personas no se está desarrollando? Porque no está oyendo la palabra de Dios. Estamos oyendo más a una persona, estamos oyendo más tal vez a una corriente, pero no estamos yendo a la palabra de Dios. Y es necesario, para poder desarrollar nuestra fe, ir a la palabra, escuchar a Dios a través de su palabra. Amén. Dice que a través de la palabra conocemos el carácter de Dios, su infinita ¿qué? Sabiduría y su eterna bondad. Nuestro Padre es un Padre bueno, es un Padre justo, es un Padre hermoso, ¿verdad? Él no es como un Padre terrenal, porque tal vez el que me escucha puede decir, pero yo no conocía a mi padre fue injusto, mi padre me maltrató, mi padre me abandonó. Pero nuestro Padre Celestial no es así. Nuestro Padre Celestial es bondadoso. Dice que su conocimiento es sin igual. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y aún así Él nos ama. Y aún así, a pesar de que nos conozca también todas nuestras debilidades, Él sigue, ¿verdad?, allí, confiando en nosotros. Él sigue, ese es mi hijo. Es como cualquier papá, ¿verdad? Le pregunta, aunque se porte mal, ese es mi hijo. Como papá, ¿verdad? Uno siempre va a decir, a reconocer a sus hijos. Tiene un corazón compasivo, su completa autoridad, que podemos depositar toda nuestra confianza en Él. Cuando veo esto de la autoridad, me recuerda, por ejemplo, cuando uno tiene un problema. ¿Qué pasa con los padres terrenales aquí si ven que alguien le estuviera haciendo daño a su hijo? ¿Qué van a hacer esos padres terrenales? ¿Usted se va a quedar ahí de brazos cruzados viendo que alguien está maltratando a su hijo? No, ¿verdad? Ninguno creo que se va a quedar de brazos cruzados. Tendría que ser un mal padre. Pero nuestro Padre Celestial es así. Él tiene toda la autoridad para poder reprender, ¿verdad? Cuando una vez veía una imagen de una persona orando y tal vez hay como una figura grande y fea así atrás, pero ahí está el Señor, ¿verdad? Ahí está el Señor para poner su mano, ahí está el Señor para reprender cualquier situación, cualquier cosa que viene a atacar a sus hijos. ¿Y dónde yo encuentro eso? En la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor me dice, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Esto no estaba en el mensaje, pero el Señor no sé quién necesita esta palabra, pero así es nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso. Dice la palabra para socorrer a los que están pasando pruebas, a los que están pasando tribulaciones. Usted tiene que entender que usted tiene ese título, esa garantía también para clamar al Padre, para decirle, Señor, auxilio, necesito de ti. Atiéndeme. La palabra fe, yo no lo sabía, pero dice que aparece 336 veces en la Biblia. Amén. Y ahorita vamos a ver otra palabra también que aparece casi todos los días, que hay una para cada día del año. Porque el Señor sabe que nosotros, ¿verdad? Como hijos, necesitamos, un niño necesita tener la confianza en su padre.
tener como un punto de referencia, ¿verdad? Cuando se golpea, por ejemplo, cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, ¿qué hacen los niños, verdad? Papá, mamá, ¿a quién acude? A esa figura que le da confianza. Y así mismo somos nosotros. Tenemos que acudir ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Tenemos que tener la fe que nuestro Padre Celestial, cuando clamamos a Él no nos va a rechazar. Él no nos va a decir, no, estás molestándome. No, ya te escuché. No, nuestro Padre Celestial es fiel y nos escucha cuando nosotros clamamos a Él. Vamos a ver ahora qué nos lleva a la fe, porque creo que voy en el hilo. La fe nos lleva a creer. Y cuando yo leía este pasaje, porque lo hemos leído muchas veces, pero me llamó la atención ver lo que decía en el versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando usted mira el cielo estrellado, en antes yo veía una sola estrellita, pero bueno, a veces no vemos ninguno. Pero cuando usted mira ese cielo estrellado, ese cielo tan hermoso, y solamente podemos ver algunas cositas, pero el universo que el Señor ha creado es algo tan hermoso, es algo tan precioso, es algo tan asombroso, que aún el ser humano no ha llegado a descubrir, ¿verdad? Y se está rompiendo el coco, diríamos nosotros en Panamá, todavía buscando explicaciones, buscando cosas, porque no logra entender la magnitud y la belleza de lo que Dios ha creado. Entonces, nosotros creemos en un Dios creador del universo, ese Dios que hizo cada estrella, cada planeta, cada forma de vida. Cuando digo allí, ahí mi esposo lo escucho con los chicos hablando de los agujeros negros, hablando un montón de cosas que para mí están como fuera de mi alcance. Pero cuando nosotros entendemos el Dios que hizo ese universo, también me creo a mí. ¡Wow! Allí entendemos, ¿verdad?, la dimensión o el tamaño del Dios que tenemos. Usted me va agarrando, ¿verdad?, la idea. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios chiquitito, no es un Dios que está limitado, no es un Dios que está pensando en algo pequeñito para mí. Es un Dios que tiene planes y propósitos grandes y hermosos para nuestras vidas, cuando le creemos a Él. Entonces, Dios hace un universo de lo que no se veía. Ojo con eso, porque Dios es experto en esto. Esto para nosotros nos cuesta creer en algo que no vemos. Y eso es la fe. La fe nos lleva a creer aún en cosas que nosotros no vemos. Pero por la fe en las promesas de Dios, podemos creer lo que Dios dice en su palabra. Podemos creer en ese Dios creador. Vamos a ver adelante. Por la fe, ¿qué hace la fe? La fe nos lleva a agradar a Dios. En el versículo 4, en el versículo 5 y en el versículo 6 menciona 3 personajes. Menciona ¿a quién? A Abel, a Enoc. Perdón, menciona 2 personajes, Abel y Enoc. ¿Cuál es la característica de Abel y Enoc? Dice que Abel, su ofrenda, ¿verdad?, agradó a Dios, dio testimonio. Y es que la fe nos lleva a agradar a Dios y buscando, ¿verdad? ¿Qué es eso de agradar? Cuando uno da un regalo a alguien, uno espera que ese regalo le agrade. Y uno trata de buscar lo mejor. Entonces esto fue lo que hizo Abel. Abel dio lo mejor. Por eso su ofrenda agradó a Dios. Y Enoc, la palabra del Señor menciona a Enoc muy poco, pero dice que Enoc fue traspuesto, fue llevado por Dios y caminó Enoc con Dios. Esto habla de una relación muy especial que tenía Enoc con Dios. Pero ese tipo de relación nosotros también podemos tenerla con Dios. Porque el Señor no está ajeno, no está limitado. No es simplemente para las personas, para un grupo de personas. El Dios que nosotros tenemos
es para que nosotros podamos, como Abel y como Enoc, conocerle, agradarle. Ahora, vamos a ver a qué nos lleva la fe. La fe nos lleva a la acción. ¿Cuánto le gusta la acción? Las películas de acción. Amén. Nuestro Dios es un Dios dinámico. Y la fe, ¿verdad?, que es un ingrediente esencial de todo cristiano, de toda persona que conoce a Cristo, nos lleva a la acción, nos lleva a prepararnos y a obedecer a Dios aún sin ver o tener todos los detalles. Aquí es donde vienen dos personajes más, Noé y Abraham. Y me llamó mucho la atención de Noé, porque dice que por la fe de Noé, ese mundo que había en ese tiempo donde él predicó, fue condenado. ¿Y por qué fue condenado? Por la fe. Porque él dio testimonio, porque él les habló, porque él estuvo diciendo que venía un diluvio, pero en ese tiempo no llovía, en ese tiempo no caía ni un rocío. ¿Y eso qué era? Para el ser humano normal, razonando, eso era imposible. Sin embargo, Noé empezó a construir ese gran barco con todas las dimensiones que Dios le dio, con todas las especificaciones, siguiendo al pie de la letra lo que Dios le había dicho, sin ver una gotita de lluvia. Y él le creyó a Dios. Abraham, el otro personaje, dice que salió de su tierra, en el versículo 8, y no sabía a dónde ir. Es muy fácil salir de nuestra tierra y saber a dónde vamos. O es lo que es más lógico, ¿verdad? Cuando uno sale de un lugar, saber para dónde va. Pero a Abraham Dios le había dado una promesa y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad?, a la tierra prometida. Pero esa tierra él no sabía cómo iba a ser. Solamente que tenía la promesa de Dios. No sabía qué se iba a encontrar en el camino. No sabía muy bien, tal vez, toda la ruta. No podía ver todo el panorama completo. Pero él salió, o sea, se movió en base a esa palabra que Dios le había dicho. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Amén. Y en base a eso, empezó ¿qué? A moverse. Por la fe, también, ahí menciono en el versículo 11, a Sara, que dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Óigame, Sara tenía alrededor de 90 años. Y esa fuerza para concebir, ¿usted se imagina eso? Todo su cuerpo fue rejuvenecido. Santo. Por la fe. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aunque en su inicio Sara se rió, ¿verdad? Pero la fe de Sara también, la fe de Sara y la fe de Abraham, que le creyó al Señor, que no importa cuánto tiempo pasara, cuántos años pasara, seguían allí esperando, seguían allí creyéndole, seguían allí viendo a lo que aún no veían, seguían viendo ese bebé. Entonces, esa es la fe. La fe nos lleva a la acción. ¿A qué nos lleva la fe? La fe también nos lleva a buscar lo eterno y lo importante. Amén. ¿Por qué? Porque hoy en día usted puede comprarse tal vez algo muy bonito, pero dentro de 2 o 3 meses eso se le daña, dependiendo, ¿verdad?, de la marca o lo que sea, pero de que se daña, se daña. Entonces, mucha gente hoy en día está persiguiendo las cosas materiales. Solamente, ¿verdad?, nos enfocamos y nos olvidamos que el Señor nos ha llamado a cosas eternas. ¿Y por qué le digo esto? Porque la palabra del Señor lo dice aquí. Lo dice que Abraham, ojo, dice que él habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierras enamorando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, de la herencia que había sido dada a Abraham, de esa tierra prometida. Pero porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire esto. Aquí en la tierra, usted y yo hemos visto muchas casas hermosas,
muchos palacios. Pero esos palacios y esas casas hermosas no se comparan con las bellezas que Dios tiene preparado ¿para quién? Para nosotros, para sus hijos, diga para mí. Para todos aquellos que están esperando en sus promesas. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es algo, ay, es un sueño muy bonito. No, el Señor dijo, yo me voy, pero voy a preparar lugar para vosotros. Y hay moradas eternas para nosotros esperando. Dice la palabra del Señor luego más adelante, conforme a la fe, murieron todos estos, dice, sin haber recibido lo prometido, y mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestro corazón, nuestra mirada, por eso desde el inicio, ¿verdad? Dice el escritor hebreo, puesto los ojos en Jesús, no tiene que estar en las cosas de este mundo. Ojo, que sí necesitamos las cosas de este mundo. Ojo, que sí tenemos que trabajar. Ojo, que sí necesitamos el dinero. Claro que sí, para poder movernos, para poder pagar las facturas, para poder pagar todas las cosas. Pero nuestra mirada, nuestro corazón no tiene que estar en las cosas de aquí, de esta tierra. Porque las cosas de aquí son perecederas. Ahora, el versículo 16 dice que ellos anhelaban, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, la palabra me dice a mí que nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba. Y ayúdenme allí. Aquí lo tengo anotado, pero vamos a Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 2. Allí hay una promesa para los que estamos aquí, para los que nos están mirando. Hay una promesa en la palabra y como una ordenanza, un mandato. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice amén cuando lo tienen. Si ya lo tienen, me pueden ayudar a leerlo también. A ver. ¿Qué dice? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos resucitado con Cristo? Amén. ¿Cuánto le hemos dado nuestra vida y nuestro corazón al Señor? Amén. Para nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando, si usted le ha dado su vida y su corazón al Señor, nuestra ruta y nuestro norte tiene que estar hacia arriba. Amén. En buscar las cosas de arriba, dice la palabra, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Allá hay, ¿verdad?, una advertencia. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Amén. Por eso le decía, porque cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de esta tierra, nos entristecemos, nos afanamos, nos turbamos. ¿A cuántas hermanas se le rompen los platos? Santo. O los tazones, o una silla, o el sillón, o la lavadora que se dañó, o la nevera que le pasó algo. Cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de aquí de esta tierra, nos vamos a llenar también de angustia. Nos vamos a llenar de desesperación. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero cuando nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, está puesta en las promesas de Dios, usted le da gracias a Dios aunque se le rompió el plato. Usted le da gracias a Dios aunque se le rompió, ¿verdad?, algo. ¿Por qué? Porque usted dice, gracias Señor, porque allá en el cielo no se van a romper las cosas. Aleluya. Gracias Señor, porque allá en el cielo, ¿verdad?, dice la palabra que ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más temor, no va a haber más sufrimiento. Pero por eso es que nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba. Cuando también tenemos puesta la mirada en las cosas de aquí de la tierra, empezamos a desgastarnos. Empezamos, ¿verdad? Es como todo, cuando se acaba, ¿verdad? El jabón usted lo compra y está lleno, pero luego empieza a acabarse y a desgastarse a medida que se usa.
Pero cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Ahí está como cuando vamos al, digamos usted, al McDonald's o a esto que hay de, ¿cómo es? Refil. Usted puede llegar nuevamente y llenar. Cuando usted tiene la mirada puesta en las cosas de arriba, ¿verdad? Aunque se le acabó tal vez la fe, pero usted puede llegar y decir, Señor, ayúdame a llegar a esta carrera. Porque si Abraham, si Sara, si Enoc, si Abel, si ellos pudieron, ¿cuánto más tú? Amén. Porque ese mismo Dios que estuvo con ellos, lo decía nuestro pastor hace unos domingos atrás, es el mismo Dios que está con nosotros. Si ese mismo Dios le cumplió a ellos. Aunque, mire, si usted lee también Hebreos, a veces nosotros podemos afanarnos o a veces turbarnos, pero estos personajes, por eso se le conoce como la galería de la fe, dice que ellos, muchos murieron sin haber recibido lo prometido, pero estaban seguros de que lo que Dios le había prometido se iba a cumplir. Hay cosas que a veces nosotros no vamos a llegar a ver. Hay oraciones que muchas veces las respuestas no las vamos a ver inmediatamente. No las vamos a ver tal vez en el tiempo que nosotros queremos ver. Pero no significa que Dios no la ha escuchado. No significa que Dios se ha olvidado. Dios es fiel. Dios cumple lo que promete. Y esa tiene que ser nuestra confianza, ¿verdad? Señor, creo en ti, a pesar de que no estoy viendo lo que tú me has prometido. Señor, creo en ti porque tu palabra me dice que tengo que creer en ti, que tengo que creer en tus promesas. Y, ¿verdad? Como tercer punto, la fe es opuesta a las dudas y ¿a qué? A la incredulidad. La fe es totalmente opuesta. Y aquí vienen dos personajes. Uno que me gusta y me gusta a ese Pedro que era como chispa. Decimos en Panamá, no sé aquí cómo lo dirían, pero que era así, que él estaba como atento, ¿verdad? Y que él quería ir como por delante siempre. Dice que Pedro, ¿cuántos se recuerdan a Pedro allí y a la tempestad? ¿Cuántos han visto Chosen? ¿Verdad? En esta serie me gusta mucho porque presentan al ser humano también muy real, ¿verdad? A estos personajes. Y vemos a un Pedro que está ahí, están turbados, recuerden todos ellos, se levantó la tempestad, están turbados, están ahí casi sin fuerza, habían estado con Jesús todo el tiempo para atrás, pero van en esta barca y se levanta una gran tempestad. Y, ojo, los que iban ahí en esa barca eran guachihuachi, no, eran unos pescadores, o sea, eran marineros. O sea, ellos estaban acostumbrados a ver los vientos y tormentas, pero en esta situación era otro cuento, era diferente, ¿verdad? Se había levantado, dice, una gran tempestad y estaban las olas sobre la barca y estaban las situaciones ahí. Y a lo lejos de pronto ven ahí en aquella noche, los estoy llevando ahí que se hagan a que vean las imágenes ahí, ustedes la ven en su mente. Ven a esa figura andando sobre el mar y lo primero que hacen es todos los discípulos, ¿qué? Se asustaron. Eran humanos. Eso es lo que nos indica esta historia. Eran humanos, eran tan como nosotros. Se asustaron y dijeron, es un fantasma. Pero ¿qué les dice el Señor? Yo soy. No temáis, yo soy. ¿Y qué dice Pedro? Si eres tú, manda que yo vaya. Y encontré una palabrita interesante también que no había visto. Que yo vaya a ti. Pedro no quería en esta situación, era volverse como el más famoso. Porque no había mirado esta parte así. ¿Verdad? A Pedro caminando sobre el agua, Pedro no estaba intentando volverse famoso o ganar gracia con todos los otros discípulos, sino que él quería estar con el Señor. Cuando las situaciones nos lleguen hasta el cuello, ¿verdad? Nuestro deseo debe ser estar, bueno, Señor, ya no puedo más. Hasta aquí llegué, ¿verdad? Yo creo que cada uno de ellos estamos pensando, hasta aquí llegamos. Pero el Señor tenía otro propósito. Y Pedro, el Señor le dice, ok, ven a mí, sobre el agua. Y Pedro empezó a caminar, bien pretty. Pero, ¿qué pasó?
empezó a ver nuevamente las olas, empezó a ver el viento. Imagínese usted la gran tempestad. Yo no sé, pero a mí el mar cuando está así, como dice la gente, picado, no me gusta, ¿verdad? Ahí veía un día de estos así, aquí le llaman, se me olvida la palabra, pero malamar, allá, malamar, cuando hay mar, está el mar picado, está violento, las olas chocando unas contra otras, y eso no tiene que ser nada agradable, ¿verdad? Estar ahí en medio del mar. Pero Pedro estaba ahí, empezó a caminar, él iba bien, pero Pedro iba bien porque iba mirando, ¿a quién? A Jesús. Pero cuando Pedro empieza a mirar hacia un lado y hacia el otro, porque eso fue como impulsivo, ¿verdad? Yo creo que él no estaba como ni 100% tal vez consciente, pero la cosa es que Pedro empieza, ¿qué? A hundirse. Empieza a hundirse. La fe de Pedro fue puesta a prueba, como la fe de nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Va a ser puesta a prueba. Y esto me lo traía el Señor, porque para que nuestra fe se desarrolle, también nuestra fe va a ser puesta a prueba. Él se tambaleó, pero dice que cuando la fe le sostenía, se mantuvo sobre el agua. Pero tan pronto como su fe vaciló, ¿perdió qué? El equilibrio. Y ahí vemos, ¿verdad? Ahí está Pedro. Le busqué muchas imágenes de Pedro, pero bueno, esta fue la que más me convenció. Caminando allí sobre la fe, caminando allí con su mirada puesta en el Señor. Sin embargo, cuando Pedrito, que era muy impulsivo, se descuida un poquito, empezó a hundirse. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, podemos vivir a diario, ¿verdad? Cuando nosotros quitamos nuestra mirada del Señor y de la fe en Él y de la fe en sus promesas, las dudas, las cuentas, llámele, los problemas empiezan ¿a qué? A hundirnos, empiezan a quitar nuestra mirada del Señor. Matthew Henry dice: el hundimiento de nuestros espíritus se debe a la debilidad de nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se han sentido, ay, el Señor ya se olvidó de sus promesas, o como que Dios no nos va a cumplir, ¿verdad? O en un momento de desesperación. Yo tengo que alzar la mano, ¿verdad? Somos los primeros. El año pasado me recordaba de bastantes situaciones, ¿verdad? Porque yo sentía que no íbamos a llegar a la siguiente temporada. ¿Por qué situación? Porque no teníamos los papeles. Amén. Y eso son situaciones que cada uno de nosotros, ¿verdad?, en diferentes, podemos pasar diferentes circunstancias. Pero gloria a Dios, porque Dios es fiel, porque su fidelidad, ¿verdad? Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, hay palabras del Señor que nos reconfortan en medio de esos momentos difíciles. Y una de esas palabras, ¿verdad?, que recuerdo que me decía mi pastora, y el Señor me la traía, era: no tendré temor de malas noticias. No tendré temor, ¿verdad? Porque nuestra mente empieza a agitarse, es como ese mar. Empieza a llenarse de dudas, empieza a llenarse de ansiedad, y empezamos ¿a qué? A desesperarnos, y empezamos a hundirnos. Entonces, por eso nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, y es opuesta a la duda, es opuesta a la incredulidad. No podemos tener fe y estar dudando, porque somos, la palabra del Señor lo llama en Santiago, que somos como la onda del mar, que vamos de aquí para allá. Hoy estoy feliz, mañana no estoy feliz. Hoy creo, mañana no creo. Nuestra fe como cristianos, como hijos de Dios, no puede estar basada, por eso, en nuestras emociones. No puede estar basada en un mensajito o en un pensamiento muy bonito, positivo, que tal vez me ayuda para el momento, pero no me va a dar esa firmeza que me da la palabra del Señor cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento de la dificultad, cuando no está papá, cuando no está mamá, cuando no está alguien que me pueda rescatar allí. Es la fe en la palabra de Dios la que, ¿qué hace? Nos sostiene. Amén. Y vamos a ver aquí, como último, a un padre desesperado. Esta es la fe. Y estuve leyendo esta semana, también me impactó mucho. Este hombre, en la Biblia aparece como Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y esta
historia está en Marcos 9, del 14 al 29. Es un padre, ¿verdad?, que había agotado todos sus recursos. Tiene un niño, como le llamaríamos hoy en día, con epilepsia. Pero no era solo epilepsia. Ustedes conocen que la epilepsia es una enfermedad, ¿verdad? Las personas, ayúdenme allí, se convulsionan. Las personas, cuando convulsionan, se golpean sus cabezas. Cuando convulsionan, ¿verdad?, eso tiene algo que ver con las neuronas. Su cuerpo, ¿verdad?, también se hace daño. Y así estaba este joven. La palabra del Señor narra y dice que echaba espumarajo por la boca. Dice, el padre le dice a Jesús que él lo tiraba al fuego, que lo tiraba al agua. Y yo me imagino esta situación, ¿verdad? Qué situación más desesperante. La palabra del Señor no nos dice cuántos años tenía este joven, este muchacho, pero desde que había nacido había estado así. Y yo no sé cuántos de nosotros, ¿verdad?, hemos pasado tal vez en algún momento como un padre, un momento de desesperación con un hijo. ¿Y qué hace un padre en un momento de desesperación, verdad? Usted va a hacer lo que sea. Usted va a llamar a quien tenga que llamar. Usted va a ir a donde tenga que ir, pero con tal de que su hijo se ponga bien. Y eso fue lo que hizo este padre. Dice que este padre trajo a su hijo a los discípulos. Y los discípulos, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Le pudieron dar una respuesta? ¿Una solución? No le pudieron dar una respuesta ni le pudieron dar una solución a este padre. Y los discípulos más bien, ¿verdad?, quedaron allí, yo creo que como choqueados. Quedaron un poco, ¿qué pasó? Porque no pudimos ayudar a este joven. Me imagino yo que este padre tenía que haberlo llevado a los médicos en ese tiempo. Tenía que haber, ¿verdad?, invertido, gastado lo que tenía, con tal de que su hijo estuviera bien. Sin embargo, estaba mal y seguía mal. Lo llevó a los discípulos y no fue la solución. ¿Y qué pasó? Por último, este padre, ¿verdad?, allí, tal vez su fe estaba siendo como muy probada. Estaba con muchas dudas ya tal vez en su corazón, pero encuentra a Jesús. Y a pesar de que está lidiando, hago la observación en esto, dice, este padre aún tenía dudas y temores. Estaba lidiando con su incredulidad, porque él le dice a Jesús, Señor, es como lo último, Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad, porque Jesús le dice, si él creía que podía sanar a este muchacho, y allí como que le quedaba un poquito, ¿verdad?, una chispita ahí. Señor, tú sabes que sí te creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Y qué vemos luego? Que el Señor manda fuera ese espíritu inmundo, ese demonio que tenía atormentado a este joven, porque no era solamente algo físico, ¿verdad? No era algo solamente de la salud, sino era algo espiritual. Pero el Señor, que tiene toda la autoridad, recuérdese, ¿verdad?, que la fe se basa en ese carácter, en ese carácter de Dios, que Dios tiene la autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo demonio. Amén. El Señor manda, ¿verdad? Así como mandó a callar el mar, también le dijo, cállate y obedece, cállate y enmudece. Aquí en esta situación el Señor manda ese demonio fuera y le dice, no vuelvas más. Ojo, ¿verdad? Porque lo que el Señor hace, lo hace bien, lo hace completo. No vuelvas más, porque sabía la situación, sabía lo angustioso, sabía lo que ese padre había vivido. Entonces, podemos encontrar al Señor y la fe, ¿verdad? Como esas personas que eran tan humanas como nosotros, que tenían tantas situaciones, tantas debilidades, pero aún así, ¿verdad? Su fe pudo vencer esa duda, ese temor, esa incredulidad. Vemos cómo ellos recibieron un milagro. Y esta palabra, ¿verdad?, es para cada uno de nosotros hoy, pero hay cosas que tal vez no estamos viendo y que estamos tal vez desesperados. Hemos ido a esta persona, hemos ido a otra persona y nadie nos puede dar respuesta. Bueno, la palabra del Señor nos dice, puestos los ojos
en Jesús. Y yo le digo a mis hermanos que están allí, al otro lado, ¿verdad? Ponga su mirada en el Señor. Agárrese del Señor, agárrese de las promesas de Dios, porque la palabra del Señor es fiel, ella se cumple, ella no regresa vacía. Dice que cielo y tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. Y aquí otro datito curioso, la palabra no temas, o la frase no temas, aparece 365 veces en la palabra. ¿Qué significa eso? Que tenemos un no temas, que yo te ayudo. No temas. A mí me encanta este capítulo de Isaías 41, es mi capítulo favorito, porque dice, no temas que yo te ayudo, no temas que yo soy tu Dios, no temas porque yo te sostengo ¿de qué? De tu mano derecha. Y esta es las promesas que nos sostienen a nosotros, porque todos nosotros somos humanos y somos propensos y llenos ¿de qué? De debilidades. Somos propensos a flaquear, somos propensos a tener temor. Y el Señor lo sabía, por eso lo dejó en su palabra, un no temas para cada día del año. Pero ¿cómo sabemos eso? Cuando leemos la palabra del Señor, cuando meditamos en sus promesas. Esta semana leyendo ese libro del que he tomado algunas porciones, se llama Un corazón en el desierto, de la hermana Patti Namnun. Ella dice también que qué pasa, por qué nuestra fe o a veces no estamos como creciendo, porque nos llenamos de muchas mentiras. Permitimos que el enemigo traiga muchas mentiras a nuestra mente, a través de lo que vemos, de lo que escuchamos. Entonces es importante por eso nosotros llenarnos de la palabra de Dios, porque si no nos llenamos de la palabra del Señor, nos vamos a llenar de otra cosa que no es la palabra de Dios, de basura, ¿verdad? De aquello que afecta a nuestras emociones, de aquello que afecta a nuestra confianza en Dios. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, quiero dar este ejemplo. Yo me imagino que aquí en España y me imagino que en Venezuela tal vez pasó algo similar. En las noticias empezaron a dar las estadísticas de las personas que iban muriendo día con día. Primero empezaron y era poquito y después usted escuchaba las noticias y eso era, usted se llenaba de temor, ¿oyó? Se llenaba de miedo, que no podía salir, que tenía que salir con la mascarilla, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro, que tenía que desinfectar. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Amén. Al final, ya yo dije, yo no voy a estar desinfectando tanto porque quedé fue enferma de tanta desinfectadera. Pero ¿a qué les llevo con esto? Que cuando empezamos a ver noticias y a escuchar malas noticias, ¿qué empieza a hacer nuestra mente? Y eso fue un bombardeo. Muchas personas tal vez no se dieron cuenta, pero nosotros estábamos escuchando, ya después decidimos eliminar las noticias, no escucharlas más. Porque, ojo, obvio, sí teníamos que ser sabios, sí teníamos que ser prudentes, sí teníamos que limpiar las cosas, pero el corazón se estaba llenando de ¿qué era? De miedo, de angustia, de temor. Y así es cuando nosotros escuchamos hoy en día, ¿verdad?, a las personas que te dicen, no, la cosa está fea, o esto está mal por aquí, no hay solución. ¿Qué empieza a hacer nuestro corazón? Nuestro corazón se empieza a llenar de angustia, de temor, de ansiedad. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado lo que dejamos entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, aún las canciones que dejamos entrar en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Por qué? Porque eso nos va a llenar de las promesas de Dios o nos va a llenar de angustia. Solamente, ¿verdad?, están estas dos cosas. O usted se llena de la palabra y de las promesas, o va a llenarse de lo que va en contra de la palabra del Señor. Entonces, estos hombres pudieron triunfar, si se puede decir así, y están ahí en esa galería. Usted imagínese, ¿verdad?, que van a una galería, una obra de arte, y están estos hombres ahí puestos. ¿Por qué? Porque ellos, su mirada y su confianza estaba en el Señor. Entonces nosotros también podemos triunfar y podemos creer en las promesas de Dios, podemos mirar
las promesas del Señor cumplirse en nuestra vida cuando le creemos a Él. Amén. Amén. Entonces, para ir concluyendo, hacemos una recapitulación, se llama esto. La fe es el título de propiedad de las cosas que nos esperan. Amén. Pero no es de un capricho, no es de un deseo que yo tengo así humano. Bueno, yo quiero o yo deseo esto, sino de las cosas que Dios ha prometido en su palabra. De las cosas que nos llevan a conocer a Dios. Amén. Este es el propósito fundamental de la fe. La fe es que nosotros podamos creer. Así como un niño cree en su papá o en su mamá, ¿verdad? Que le dicen, te voy a traer helado, ¿verdad que sí? O te voy a dar un confitio, te voy a comprar esto, este juguete. Y está ese niño esperando. Él no sabe cómo va a ser el papá ni cómo va a ser la mamá, pero ese niño está esperando. Entonces la fe nos lleva a conocer a Dios, a agradarle y a creer en sus promesas hechas a través de su palabra. Entonces la fe es ese título de propiedad. ¿Y dónde están esas promesas? Aquí, en la palabra, toda entera, toda enterita. En la palabra del Señor no hay desperdicio. Ella toda entera, ¿verdad? Está llena, es una carta de amor, es una carta de promesas de Dios para nosotros, para sus hijos. Amén. Y la fe es opuesta a la duda y a la incredulidad. ¿Qué hace la duda? Nos hace mirar hacia abajo. ¿Qué hace la duda? Nos hace desconfiar de nuestro Padre, que es bondadoso, que es bueno, que es justo. Sí, sí. Y la incredulidad nos lleva también a no creer a Dios ni a sus promesas. La incredulidad es enemiga de Dios. Mire, en un pueblo el Señor no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque había incredulidad. Entonces la incredulidad no me permite ver las promesas de Dios. La incredulidad es como esa gran nube que nubla la vista y que puede haber algo lindo y hermoso delante de nosotros, pero no nos quita eso hermoso. Ahora, la aplicación, ¿verdad? Para este tiempo, bueno, le di varias aplicaciones, pero en este tiempo cree a las promesas de Dios y a su palabra, ¿verdad? En lugar de ¿qué? De llenarte de dudas, de temor y de las mentiras que el enemigo envía a tu mente. Porque yo no sé usted, pero cada día que nosotros nos levantamos, el enemigo empieza a bombardear nuestra mente. Que si esto, que si lo otro, que si lo otro. Amén. Bueno, no sé si a los hombres les pasa, pero a las mujeres, por lo menos a nosotras, empieza, ¿verdad? Ya la mente empieza como a tener un montón de cosas. Y que si pasó esto, que si pasó lo otro. Y si usted no se llena la palabra del Señor, el enemigo sabe, ¿verdad? Que tiene la batalla ganada. Pero cuando nosotros nos llenamos la palabra del Señor, usted es como lo que decíamos hace un momento atrás, las vitaminas. Son como esas vitaminas, son como esas inyecciones, ¿verdad? Que tenemos para poder resistir cuando vienen esas enfermedades. Cuando nos llenamos la palabra del Señor, estas son las inyecciones que combaten esas mentiras del enemigo, esas dudas del enemigo. Ahora, le hago un llamado, ¿verdad? Y es pedirle al Señor que te ayude a confiar, o a pedirle a Jesús que te ayude a confiar en Él, que te quite todo temor y dudas, y que te ayude a llenar tu mente con su palabra y que puedas meditar en sus pensamientos cada día. A mis hermanos que están allí detrás, yo le invito, y con esto, ¿verdad?, oramos, porque hay momentos y hay circunstancias que requieren, así como este padre que estaba desesperado, que usted se agarre de Dios, que usted se agarre de las promesas de Dios y diga, Señor, de aquí no me muevo. Tu palabra dice esto, tu palabra dice aquello, tu palabra dice que no seré avergonzado, tu palabra dice que tú eres mi proveedor, tu palabra dice que tú me guardarás. Sí. En completa paz, dice la palabra del Señor, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, vamos a orar. Aquí les puse una imagen, dice, al orar tú hablas con Dios, y al leer la Biblia, Él te habla a ti. Tenemos que tener estas dos disciplinas para también permitirle al Señor
que habla en nuestra vida, que ministra en nuestras vidas. Y como el salmista, ¿verdad? Poder hablarnos a nuestra vida. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones, decirle, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma mía, ¿verdad? Aunque te encuentres en ese hoyo, aunque te encuentres donde sea que te encuentres, pídele al Señor que te ayude. Oramos, mis hermanos. Padre, gracias, Señor, en esta hora, por tu palabra, por esa fe en tus promesas, por esa fe, por ese título de propiedad, Señor, que tú nos has dado a través de tu palabra, por esas promesas eternas que están allí, Señor. Yo no conozco a ninguno de mis hermanos, Señor, Padre, en lo profundo de su corazón, a los que nos miran por las redes, pero tú sí les conoces, Señor. Tú sí eres el Dios, Padre, que suple, el Dios que provee. Tú eres el Dios, Señor, que trae paz en medio de la tormenta. Tú eres el Dios que llega, Señor, cuando tal vez se han acabado todos los recursos, cuando se han acabado, Señor, todas nuestras habilidades humanas. Pero tú llegas justo a tiempo, Señor. Sí, gracias, Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos a seguir creyendo, a mirarte, Señor, a no quitar nuestra mirada de ti, Señor. Sí, Jesús. A no apartarnos, Señor, de ti, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Glorifícate en cada situación de mis hermanos. Glorifícate en el que esté enfermo. Glorifícate en el que necesita, Señor, recursos económicos. Glorifícate en aquel que está pidiendo por un hijo, por una hija. Espíritu Santo, por liberación, por sanidad. Espíritu Santo, rompe toda cadena, toda opresión, Señor, de las tinieblas, Señor, Padre, como hiciste con este joven. Espíritu Santo, Señor, redarguye, restaura, Señor, Padre, aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque podemos confiar en ti, porque podemos creer en ti y en tus palabras. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que el Señor... Amén. A los que nos están mirando por las redes, les invitamos también que se puedan unir físicamente con nosotros. Estamos aquí en Coslada, pero gracias también por estar allí con nosotros. Comparta este mensaje con sus amigos, ¿verdad? Y créale al Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Amén.